Gusto saludarles nuevamente, queridos hermanos. Estamos en un tiempo precioso que el Señor nos da para compartir a esta hora en vivo y en directo y no solos, unidos en Cristo, por cierto. Estamos aquí muy bien acompañados, debo decirlo, con dos amadas hermanas en el Señor que están aquí al interior de Armonía en una tarea que el Señor les ha concedido en el servicio a Él, por cierto. Así que tengo mucha alegría, mucho gozo esta mañana saludar a nuestra hermana Nancy Dobson. ¿Cómo está, hermana Nancy? Bendecida. Bien, hermano Pepe, muy bien, gracias al Señor. Y también saludar a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan para hablar temas internos de la Fundación Armonía. Así que damos gracias al Señor por eso, por esta oportunidad. Amén, pues un tiempo necesario, ¿no? Un tiempo necesario. Y también saludamos a nuestra hermana Leticia. ¿Cómo estás, hermana Leti? Muy bendecida también y bienvenida a este tiempo de compartir. Muchas gracias, damos gracias al Señor por esta instancia en la cual nos permite estar juntos en armonía. ¿Cierto? Como decía la hermana Nancy, hablando lo interno, lo que es la fundación, lo que nos compete como ministerio. Claro, y esto pensando, queridos hermanos, en todos aquellos que recientemente se han ido incorporando a la sintonía, que ya son parte de esta sintonía, que se han ido sumando poco a poco. Hay muchos hermanos que ya han partido, que están ya con el Señor, que están presentes al Señor, y quienes formaron parte del ministerio con la participación en las ofrendas de muchos años. Algunos ya están con el Señor, como decíamos, y se están incorporando nuevas hermanas y nuevos hermanos en este trabajo precioso de amor, de compartir a Cristo a través de las herramientas de comunicación, que no solo es la radio, que también se ha abierto a lo que es internet y las plataformas de conexión mundial que permiten que muchos se estén oyendo, no solamente aquí, sino también en lo que queda grabado, lo que queda registrado ahí para bendición de su casa. Hermana Nancy, cuéntenos un poquito. Hoy día vamos a hablar de el sostenimiento del Ministerio de Armonía, de este servicio al Señor que se brinda. Bueno, el ministerio en sí, todos sus gastos se financian con las ofrendas de los hermanos. No tiene otro tipo de entradas. Y hemos visto últimamente que hay muchos hermanos que se han retirado, especialmente de la ofrenda privada. Y eso nos ha llevado a que nuestras finanzas también tambaleen un poco. Y no queremos que eso suceda, por testimonio que nosotros tenemos del Señor hacia otras empresas en las cuales nosotros tenemos compromisos. ¿Ya? Siempre hemos ido creciendo, ¿no es cierto?, en una cantidad de emisoras con el objetivo de llevar el Evangelio mucho más de lo que nosotros mismos podemos darnos cuenta. Y esto ha hecho que el ministerio tenga que sostener 57 emisoras. Claro. No, y decir algo, hermana Nancy, haciendo un poquito de historia. Es que hay cosas que uno no puede olvidar. Cuando se inició esto de la ofrenda privada en Armonía, estábamos en Rosa, recuerdo. Sí. Y ahí se armó un equipo de hermanos que empezó a trabajar en esto, ¿verdad? De invitar a los hermanos. Estábamos en Bandera. O sea, en Bandera, sí. Ahí partió. Entonces, Bandera estamos como 1999. Sí, claro, el 90, sí. Tiene razón. Yo para la fecha no me pregunté, pero sí recordar que partió hace muchos años, ¿verdad? Esto de la ofrenda privada, y muchos hermanos recibieron esta tarea, adoptaron esta tarea, este trabajo. Se participe en esta obra. Sí, ser partícipe en lo que se hace, ¿verdad? De ir con las ofrendas. Y muchos se inscribieron en aquella época, pero el tiempo ha pasado y en ese tiempo eran 15 emisoras nomás. Sí. Eran 15, llegaron de ese punto, ¿no? Sí. Eran solamente algunas ciudades, pero ahora estamos hablando de más de 55 emisoras, más de 55 antenas, y todo ha ido progresando, gracias al Señor, porque son muy pocas las ciudades donde no hay una antena de Armonía, ¿verdad? En lo que es radio. Bueno, ¿qué significa eso, una antena?
Una antena no significa parar un soporte y ponerlo y listo, claro, sino que significa arrendar espacio de terreno para instalar la torre. Y en esa torre, que es una torre... Una estructura metálica grande, de 42 hasta 62 metros alguna, se instalan las antenas lo más alto posible, bueno, en lo que el decreto nos permite colocar. Y aparte de eso, se instala una caseta donde se ponen los equipos. Exactamente. Antes era un transmisor y no era mucho equipamiento, porque no estábamos tan exigidos también. Pero si usted va viendo que en el tiempo se exige que el sonido, la calidad de sonido sea mejor. ¿No es cierto? Eso es algo que también nosotros queremos entregar como servicio al Señor, algo con excelencia. Y eso mismo conlleva que uno tenga que adquirir otros equipos. Exactamente. Digamos, equipos que tienen que ver especialmente con el tema sonido, para cumplir también con lo que el decreto dice, de no sobremodular, de muchas cosas. Muchos aspectos. Sí. Aspectos y estamos hablando solo ahí de lo que es una caseta donde están los equipos con una torre y sus antenas. Pero esto también conlleva mucho más, porque tienen que haber técnicos, ¿no es cierto?, que nos den el soporte. Cuando éramos más pequeños, podíamos hacerlo nosotros mismos. Digamos, ahí salía el hermano Pepe con el hermano Germán, podían en una camionetita que teníamos en ese tiempo, y se podía, nosotros mismos podíamos hacer las mantenciones, ir a reparar una radio, todo eso. Pero con el tiempo, ya Chile es tan extenso que no nos da. Exacto, digamos, sí. No nos da. Sí, entonces hay que contratar gente, el servicio que otras empresas nos den para poder mantenernos. Por ejemplo, los hermanos quizás no saben, en este momento en la zona de Antofagasta hubo una tormenta, ¿no es cierto?, con muchos truenos y rayos, y quedamos abajo. No estamos transmitiendo en este momento. Sí, gracias al Señor se recuperó, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, eso tiene que haber sido anoche, porque ayer sí, cuando me fui todavía no. Todavía no estaba, sí. Sí, pero entonces, nos informaron que ya estábamos al aire, gracias. Ahí hubo que contratar un servicio para que alguien subiera al cerro, porque todas las torres, la mayoría, las antenas están en los cerros. Y a veces por querer tener una mayor extensión en transmitir, tomamos los cerros más altos. Y son difíciles a veces de subir, entonces no es llegar y decir, ya anda a ver la planta y la persona diga, ya voy de inmediato. A lo mejor tiene que conseguirse otras cosas para poder subir los cerros, que también son bastante escabrosos. Y esto lo decimos, queridos hermanos, queridos auditores, porque usted escucha la radio. Ayer lo compartíamos con Leti, y usted escucha la emisora, aprieta un botón tal vez, ¿no es cierto? O pone la radio en el vehículo, o en la casa, o en el camino, en el celular, y la oye, ¿verdad? Sí. Y muchos hermanos lo hacen así. Bueno, no saben lo que hay detrás, un gasto de instalación de equipos, de antenas, de renovación también, porque van quedando obsoletos, un transmisor. O ya no tiene repuesto. Ya no hay repuesto, ¿verdad? No hay forma de... últimamente se han hecho más eficientes, pero también ha aumentado la cantidad de emisoras. Sí. Entonces, si bien es cierto, se es más eficiente en una cosa, pero lo otro vamos aumentando también los gastos, y el gasto de operativo no es pequeño, no es menor. Si usted lo viera, no es menor. Se daría cuenta que no es un gasto menor. Por eso la necesidad de seguir contando con hermanos que, como muchos lo han hecho por tantos años, hermana Nancy, y uno los ha visto traer una ofrenda hasta el último día de su vida. Sí. Y dejar encargo inclusive. Sí. A los hijos, sabiendo que viene el Señor por ellos. Los hermanos o hermanas especialmente han dicho, bueno, yo cuando me muera, yo quiero que ustedes sigan con esto, dejo esta ofrenda. Y tengo el testimonio personal de una hermana que en un momento, ella vio que partía y dejó la ofrenda, le dijo a la hija, quiero que lo vayas a dejar a la radio. Y que te pongas en contacto con ella y le digas que yo ya no estoy.
porque vino el Señor por mí. Sí. Como es el caso de tantos hermanos Sí. que están ausentes en el cuerpo, ¿no? Pero están presentes al Señor. Amén. Pero esta tarea sigue, esta tarea continúa, porque hay mucho más, pues, hermana Nancy. Hay Sí. tantas personas que todavía no conocen al No Señor, conocen al Señor, y la exacto. oportunidad es que puedan oír la voz del Señor. Bueno, la voz del Señor la van a oír a través del Evangelio. Por cierto. Y es lo que nosotros estamos predicando día a día. Es el Evangelio de Cristo. Amén. No hay otra manera de salvación, sino es a través del Señor. Y eso es lo que queremos que muchos puedan conocer. Tenemos, por ejemplo, las noticias en Turquía. Imagínate, van 5.000 muertos, 5.000 que partieron. ¿Cuántos de ellos realmente están en la presencia del Señor? ¿Cuántos de ellos conocieron de Cristo? A lo mejor nunca. Nosotros no hablamos turco, nunca vamos a llegar allá. Pero es poner una realidad que está ocurriendo ahora, que las cosas están pasando tan rápido. Es tanta la cantidad de gente que se va y parte sin conocer al Señor. Lo mismo que pasó en la pandemia. Sí, ¿Cuánta gente partió sin haber nunca escuchado nada de Cristo, que cerraron su corazón al Evangelio de Cristo? Nuestra labor es dar a conocer el Evangelio de Cristo, que es el que restaura vida, que es el que sana para vida sana, pero más que nada es dar a conocer al Padre. Amén. ¿No es cierto? Y lo hermoso, hermana Nancy, la disposición también de tantos ministerios que se han dispuesto para estar presente en la parrilla programática de eso Armonía. Ha sido una bendición para nosotros, el que a veces decimos, pero ¿por qué tiene que ser de otro país? Pero si el Señor puso ese don ahí en esa persona, todos somos familia de Dios y nos enriquecemos unos con otros, y eso es lo que hemos ido buscando, enriquecer el ministerio del Señor, porque no es nuestro, es del Señor, y nosotros solamente obedecimos al llamado del Señor. Y una manera de obedecer al llamado del Señor es estar en oración todos los días, en comunión con el Señor, y eso va a producir en nosotros el hecho de querer honrar al Señor con acciones de gracia. Así es. No es una emoción, digamos, porque yo me puedo emocionar en el momento, pero resulta que ya al día siguiente esa emoción no está. Pero en la manera que yo tengo comunión con el Señor, eso me va a llevar a hacer acciones de gracia con Él, a conocerlo a Él. Que no es un Diosito chico que lo uso, depende de mi necesidad. No, es un Señor, un Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. No nos olvidemos de esa grandeza, de quién es Él. Amén. Así que por eso instamos a los hermanos en esta ocasión a que ellos también se hagan partícipe de esta labor. Así es. Y no responder solamente cuando se hace un llamado, sino que ser, como se dijo en un momento, compañeros de milicia. Todavía algunos hermanos se acuerdan, ¿verdad? Sí. De eso, de esa expresión, ¿verdad? Que es válida, que es escritural. Sí. No sé si Leti puede recordarnos justamente dónde estaba este pasaje de la escritura y qué es lo que significaba ser un compañero de milicia, ¿no? Alguien que se dispone, alguien que dice, cuenten conmigo, hermanos, ahí estoy, se inscribía, se le visitaba, Así ¿verdad? es. En la mayoría de los casos. ¿Y cómo sería ahora, hermana Leti? Bueno, se les sigue visitando al hermano. Bueno, esta palabra nosotros las encontramos en Filipenses. En Filipenses 2 habla del compañero de milicia, y específicamente habla de Epafrodito, ¿ya? Sí. Que se disponía con un corazón para ir a buscar las ofrendas, visitaba las congregaciones para que ésta no faltara para el ministerio, para lo que estaba haciendo Pablo. Ya, esa palabra. Y hablando en cuanto a esto de la ofrenda, tenemos tanto que hablar de este tema, porque en la Escritura tenemos muchos textos bíblicos referentes a las ofrendas, y en la medida que vamos pasando los días, yo creo que más adelante vamos a ir tocando punto por punto, pero una de las primeras ofrendas que nosotros podemos tener como ejemplo es que Cristo fue el primer ejemplo de ofrenda, porque Él se dispuso en las manos del Señor, en las manos del Padre, para ofrendarse, para entregarse
por amor a nosotros. Mire, Efesios 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él es nuestro ejemplo de ofrenda. Y nosotros en esa misma gratitud, es que nosotros ofrendamos al Señor. Ya la ofrenda es en el nombre del Señor, es en Cristo, es en su amor, ya es de lo que nosotros hemos recibido de Él, porque nada de lo que tenemos es nuestro, excepto como una vez el pastor David, que me quedó muy, muy grabado. Él nos hacía ver, que el pastor David Carrera, que lo único nuestro que nosotros tenemos es a nuestro Padre Celestial. Nada más nos pertenece. Nuestro es el Padre Celestial y Cristo, ¿ya? Y porque todo le pertenece, nosotros en una acción de gracia ofrendamos de lo que hemos recibido de parte de Él, ¿ya? Con alegría, como lo decía con alegría, con alegría. Bueno, me gustaría compartir un poquitito de las cifras que se manejan. Para conocimiento de nuestros hermanos, porque los hermanos podrán decir, bueno, a lo mejor con, no sé, un par de millones ya tienen listo todo, pero es mucho más que un par de millones. Entonces yo aquí traigo algunas cosas que son los ítems más altos que nosotros tenemos. En la señal de Internet, para Internet nosotros necesitamos contratar bandas anchas. Ya no es el Internet de la casa. No. Porque es un Internet dedicado, especial, para que muchos se puedan conectar. Sí, y son contratos que se hacen con las compañías que tal vez usted conoce, ¿no? Sí, las que están en el mercado, ¿verdad? Exacto. Pero ellas ofrecen un servicio ya mucho mayor, mucho más grande, para que se pueda emitir, por ejemplo, una programación en vivo, una transmisión de video que está... Porque muchos no saben que está una transmisión de video constante a través del sitio de la radio, ¿verdad? Claro. Imagínate, y esto y mucho más. Solo nosotros en Internet más o menos tenemos un gasto de 7,5 millones. Eso es el Internet. Tenemos 2 compañías de Internet, puesto que si una cae, está la de respaldo. Así es. Porque hay que pensar que también, así como le pasa a la casa, le falla el Internet, a nosotros igual también nos falla el Internet. Y el hermano Sergio sufre ahí con las conexiones. Exacto. La electricidad, por lo menos, son con 8 millones mensuales. Todas las plantas, 57 plantas, transmitiendo las 24 horas del día, por lo tanto, con equipos prendidos las 24 horas del día. O sea, y para 50 y tantas radios, hermana Nancy, eso... es unos buenos millones. Más o menos ahí tenemos 7,5 millones en lo que es electricidades. También lo que tenemos alto sería patentes, porque pagamos patente, aunque somos una fundación, pagamos patente y pagamos contribuciones. ¿Qué contribuciones? Las contribuciones de este piso que estamos comprando con un leasing, ¿ya? Y eso más o menos tiene un costo de 3 millones, digamos, mensualmente. También tenemos otras cosas como hospedaje y colación. Eso es cuando se sale a regiones, entonces los hospedajes son caros, los combustibles son caros. No, y la adquisición de equipo, hermana Nancy. Sí, eso es algo bastante alto. Sí. O sea, porque no solamente el transmisor, la antena, la torre, como se decía en un comienzo, no, es tener equipos de respaldo para e ir cambiando los antiguos equipos que ya cumplieron su etapa, ¿verdad? Sí. Para como decíamos desde antes, que ya no hay repuesto. Para algunos, tenemos unos de los años 90. Sí. Pero esos ya no tienen arreglo. Claro, había que preguntar si algún hermano tiene un auto de los años 90, no creo. Lo cambió. Lo cambió, claro, lo renovó. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que estar permanentemente renovando equipos porque, no sé, pues de repente un golpe, rayo, un robo, un incendio, como ha ocurrido. Sí, nos ha ocurrido, se nos han quemado hemos tenido algunas plantas. Al menos 3, yo recuerdo 3 incendios.
donde se ha quemado todo. Sí, todo. Y lo otro también, Pepe, es el hecho de que nosotros también, todos los que estamos acá, tenemos una remuneración. Acá no trabajamos gratuitamente, puesto que necesitamos también el sustento. Y eso también es un ítem alto. Ya claro. En remuneraciones el ítem son 32 millones. Estamos hablando de todo el personal de administración, los que transmiten, estamos hablando de los también. Recaudadores, ¿no es cierto? Personal que está en oficina, todo eso, más o menos somos como 50 personas. ¿Sí? Y no nos olvidemos también que tenemos un compromiso cuando compramos la radio de Rancagua y Los Ángeles. Todavía están en pago esas cuotas. Están en pago todavía esas cuotas y todos estos están en UEF. Entonces nos ha ido subiendo mes a mes. Así claro. Como todos los arriendos están en UEF, ¿no es cierto? Los leasing están en UEF. Entonces es lo que nos va sumando mes a mes. Hace un par de años atrás tuvimos una conversación, yo estoy hablando más o menos unos 6 años atrás o 7, cuando dijimos a los hermanos cuánto costaba un minuto. Oh, sí, sí, recuerdo, sí. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, ese minuto de transmisión en ese tiempo eran 3,000 pesos por minuto. Y ahora tenemos ya hemos ido reduciendo gastos, ¿no es cierto?, para poder mantener el presupuesto, pero ya estamos en 3,500 pesos el minuto. Entonces, aunque hemos reducido gastos, igual se nos dispara. Se nos dispara. Entonces, imagínese usted transmitir, ¿cuánto? 60 minutos por 24 horas, por 30 días. Sí. Suma bastante. Y por todo el año. Y por todo el año. Más todavía. Bueno, sin duda quedamos cortos de información, tal vez, ¿verdad? Pero esto va a continuar. La próxima semana estaríamos de nuevo, ¿verdad? Estaríamos de nuevo, sí, en este horario del día miércoles a las 9 de la mañana. Hacer un llamado a nuestros hermanos. Sí, adelante. Aprovechar, si bien como vamos a continuar en esto, pero hacemos un llamado a nuestros hermanos que están auditores. Muchos de ellos que nos están escuchando todavía no han dado el paso de querer apoyarnos con su ofrenda, de querer ser un compañero de milicia. Por lo tanto, les invitamos a nuestros hermanos, si está este sentir en su corazón, este sentir de apoyar este ministerio, de participar con su ofrenda, no duden en escribirnos al WhatsApp de Armonía al más 569-7848-3006, o bien nos puede llamar a nuestra oficina central al teléfono que es el 22-463-7000 y díganos: yo quiero ser partícipe, quiero ser un compañero de milicia. Sí. Y va a ser bien recibido. Así es. Hermana Nancy, nos despedimos. Sí, porque nos pasamos. Nos pasamos de la hora, por cierto. Está muy entretenida la conversación. Pero seguiremos la próxima semana. Y si usted tiene consultas, pregunte nomás. Sí, no hay ningún problema en que pregunte. Envíe un correo a contacto@armonía.cl, por ejemplo. Correcto. Ahí hay alguien que responde. Así es. La estoy mirando. Sí. Para todos los hermanos que tengan alguna consulta en su corazón. Y por cierto, hay un libro abierto, hermano. Así que le decimos a los hermanos que se hagan partícipes de la obra de llevar el Evangelio, que claro. Es un mandato para cada día. Claro, es que es participar, hermana Nancy, del ministerio del Señor. Sí, pues el ministerio no es el ministerio de Armonía, es el ministerio del Señor. Eso que quede claro, no es nuestro. Amén. Amén, pues, bien cortito. Hoy día en un devocional que escuché, justamente se tocó 2 Corintios capítulo 9 del 1 al 5, para que lo busquen los hermanos. Y una de las palabras que había como centro era considerarnos los unos a los otros en el amor y en las buenas obras. Amén. Bueno, ayúdenos el Señor entonces a eso. Bendecida hermana Nancy. Igualmente. Bendecidos nuestros hermanos y seguimos juntos. Gracias. En armonía. Amén.